Amén, gloria a Dios, hermano, hermana, en esta tarde. Sea bienvenido, bienvenida. Amén. Y abra su corazón en esta tarde. Y quiero administrar sobre este tema de las batallas. Se ganan de rodillas. Porque a través de las escrituras hemos mirado muchos ejemplos. No es con las fuerzas del ser humano, sino que con la ayuda de Dios se puede. Amén, las batallas se ganan de rodillas. Mire, hermano, ¿por qué el Señor Jesucristo, Él se remontó al desierto? 40 días y 40 noches, y Él es Dios. Él, siendo Dios en carne, Él podía así nada más iniciar su ministerio. Pero Él nos dejó el ejemplo que las batallas se ganan de rodillas. Él se fue al desierto a orar, a ayunar, porque era un ministerio que Él iba a hacer o lo que Dios tenía o que le había dicho que tenía que hacer. Entonces, hermano, nuestro Señor Jesucristo se fue al desierto porque iba a emprender algo fuerte, porque Él iba a dar la vida por todo el mundo, pero se tenía que preparar. Tenía que prepararse, tenía que estar en oración, en ayuno, 40 días. Y el último día, usted sabe la historia, ya que había acabado de ayunar, tenía hambre como un ser humano y el enemigo lo quiso tentar. Y sabemos la historia que el Señor, nuestro Señor Jesucristo salió vencedor, pero porque Él se fue a preparar, de rodillas estuvo ahí orando, ayunando. Entonces, hermano, nosotros como hijos de Dios, ¿usted cree que las batallas las vamos a ganar así nada más por así? ¿Usted cree que el enemigo va a querer, aleluya, que usted y yo tengamos esas bendiciones? Tenemos que pelear por ellas de rodillas ante el Señor Jesucristo, y de esa manera Dios nos va a dar la victoria. No va a ser fácil. Usted si se graduó o tiene una profesión, no fue fácil. Yo creo que padeció hambre, bueno, algunos no, otros sí, pero es algo difícil, pero se esforzó, peleó por algo que quería y lo logró. Entonces, en lo espiritual es semejante. Tenemos que, aleluya, entregarnos a Dios y tenemos que pelear las batallas, pero de rodillas. Ya no es contra carne y sangre, sino que ahora es contra los principados de los aires. Tú vas a ganar, tú vas a pelear esa guerra, pero vas a pelearla de rodillas. No en mis fuerzas, no en tus fuerzas. La vas a ganar en el nombre de Jesucristo, pero nos vamos a humillar ante Dios. ¿Por qué el Señor Jesucristo se fue a orar, a ayunar? Porque se preparó, y de esa manera cuando lo quisieron atacar no le hicieron nada, porque Él se preparó. Yo recuerdo un tiempo atrás cuando fracasó mi primer matrimonio, y recuerdo que esa señora se llevó todos los niños, y los niños se quedaban, bueno, Giovanni tenía como 8 años y Abel tenía como 6 años, y se los llevó donde yo vivía en esta cuadra, y ella se fue a la otra cuadra. Y a lo que voy es esto. Entonces, los niños, ¿y qué tiene que ver esto? Bueno, nada más para que usted se dé cuenta que no vamos a ganar las batallas así nada más. Entonces, los niños se quedaban en la calle como animalitos, porque ella andaba en las cosas malas, haciendo pecado, y los dejaba abandonados ahí. Ellos se quedaban ahí en las banquetas, tirados como animalitos. Y me dijeron ahí, un amigo dice, oye, tus hijos están allá tirados en la calle como animales. Le digo, ¿cómo? Sí, dice, así está. Digo, no, mis hijos no van a hacer eso. Estos niños voy a tener que irlos a traer.
Y para ellos no fue fácil porque no me los querían dar. Pero le dije, Señor, voy a entregarte un día de ayuno. No, yo no quiero un día. Yo quiero 3 días que me entregues. Hermano, y está ahí el ayuno. Y el día que yo me propuse ir a traer estos niños los grandes, no hubo ningún obstáculo. Porque me humillé ante Dios. Le dije mi problema, mi situación. Y cuando llegué y le dije, me voy a llevar los niños. No, no te los voy a llevar, te voy a matar. Pues me los voy a llevar. ¿Te quieres ir, Giovanni, conmigo? Sí, yo me quiero ir. ¿Dónde está Abel? Abel ya estaba allá afuera, con su mochilita y su ropita. ¿Por qué te digo esto, hermano? Porque la batalla se va a ganar de rodillas. Mire, hermano, cuando usted tenga un problema, entrégueselo a Dios, pero tiene que estar de rodillas pidiéndole al Señor y el Señor le va a dar la victoria. No nada más así, Señor, ayúdame y ya es todo. No, tenemos que humillarnos, tenemos que arrodillarnos. Y cuando usted se humilla ante el Señor, Dios va a hacer la obra. Usted a través de los años lo ha entendido. Ha pasado pruebas, luchas difíciles y ha entendido que solamente de rodillas ha ganado esas batallas. No nada más así, no va a ser fácil. Amén, las batallas se ganan de rodillas. Batalla es del griego estrateo, que se utiliza en la voz media, hacer guerra, batallar, combatir, de estratos, que es ejército acampado. Y la palabra ganar del griego kernaino, que significa literalmente ganar algo, una guerra, una batalla, o conseguir ganancia o beneficio. Rodilla del griego gonupeteo, que significa humillarse, arrodillarse, hincarse, de rodilla. Vamos a entrar en nuestro texto base ahí en Mateo 26, 39. Mateo 26, 39 dice la palabra de Dios. Por ahí están unas Biblias, si alguien no trae Biblias, creo que ya no están. Dice así de esta manera: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Ayúdeme a orar, Padre. Te damos la gloria, te damos la alabanza. Te pedimos, Dios, en este día que seas tú, eterno Dios, que bendiga, Señor, tu palabra, que no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones, Señor. Poder ser bendecido en esta tarde y tal vez alguien que escuche o vea esta palabra también pueda ser tocado o tocada por ti, Señor, que se ganan las batallas de rodillas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Su pueblo es un fuerte. Esta copa, la copa es frecuentemente en el Antiguo Testamento el símbolo de la ira divina del pecado. Al siguiente día Jesús habría de llevar los pecados de muchos y totalidad de la ira divina habría de caer sobre él. Este fue el precio del pecado que él llevó, lo pagó por completo. Su clamor de angustia refleja la extrema amargura de la copa, de la ira que había recibido. No sea como yo quiero, sino como tú. Esto implica la ausencia de conflictos entre las personas de la Trinidad, pero además revela gráficamente cómo Jesús en su humanidad sintió voluntariamente su voluntad, la del Padre, en todas las cosas, haciendo que no hubiera conflicto ninguno que entre la voluntad divina y sus deseos. Mire, hermano, algo, amén, tan terrible era la copa. Nuestro Señor Jesucristo sabía que la copa era el pecado del mundo que él iba a cargar, y para él estaba mirando el sufrimiento, lo que le iba a acontecer. Pero dice: Padre, que se haga tu voluntad y no como la mía. Pero él se postró, se humilló, siendo Dios en carne, el Todopoderoso, el que hizo todo en la tierra. Ahora está humillado, ahora está ahí
oprimido tal vez, o que estaba sufriendo porque él sabía lo que le iba a acontecer el día de mañana. Él sabía, estaba ahí orando, estaba ahí pidiendo, pero él sabía que la ira de Dios se le iba a caer sobre él por el pecado del mundo. Aquí el Señor está siendo, aleluya, obediente. Dice que no se haga mi voluntad, porque él sabía lo que le iba a acontecer. Usted sabe la palabra, conforme a Isaías 53, lo que le iba a acontecer, iba a morir por todo el mundo, pero al tercer día iba a resucitar. Pero algo que me llama la atención aquí, que dice que no sea como yo quiero, sino como tú quieres, Señor. Entonces, porque hermano, aquí está la clave. Decirle como tú quieres, Señor. Yo sé que a veces nosotros estamos sufriendo, estamos batallando, pero tenemos que decirle, Señor, que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Ahí estamos llorando, pero estamos pidiendo, estamos ahí humillados y el Señor nos va a dar la victoria. No nosotros vamos a ganar en nuestra fuerza, lo vamos a ganar en las fuerzas del Señor. Denle un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Si es posible que pase de mí esta copa, o sea, si hay otra manera, le está diciendo al Padre, si hay otra manera, que se haga, pero que no se haga mi voluntad. O sea, si es preciso no pasar todos esos estragos, pero no, que se haga tu voluntad. Yo creo, hermano, que el Señor sabía lo que le iba a acontecer, sabía a qué había venido aquí a la tierra, pero ahora estaba en momentos difíciles, estaba orando al Padre, estaba orando, pidiendo fuerza porque en lo que le iba a acontecer algo terrible. Hermano, yo creo que aquí esto es entendible, es fácil de entender, porque a veces es difícil la situación, pero decirle a Dios que se haga tu voluntad y no la mía, no era algo tan sencillo. Usted sabe la historia, no era algo tan sencillo, era algo que le iba a acontecer, que iba a ser molido por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Iba a ser golpeado, humillado, siendo Dios en carne, pero le iban a golpear a unos soldados, las personas, y aún así él dijo, que se haga tu voluntad y no la mía. Era Dios en carne. Él podía haber dicho, Padre, pues yo no quiero pasar esto, pero dice que se haga tu voluntad. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahí en el Salmo 5:2. Vamos a seguir leyendo las Escrituras. Amén. Salmo 5:2. Amén. Dice la palabra de Dios. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Momentos difíciles, momentos críticos de David, pero ahí está, orando, pidiendo, humillándose ante Dios, porque él sabía que él iba a escuchar. Mire, hermano, David, como dice la Escritura, era conforme al corazón de Dios. Él era un hombre de guerra, pero también tenía una comunión profunda con Dios, y él podía hablar con Dios, y él estaba seguro que le estaba escuchando. Por eso él dice aquí que está atento a la voz de mi clamor, porque a ti oraré. O sea, él sabía que nuestro Dios, él está siempre atento a escuchar a sus hijos, como a nosotros, que él siempre está ahí atento a lo que le decimos. A veces nos dice sí, a veces nos dice no, pero él siempre contesta a sus hijos, a sus hijas. Por eso dice, a ti oraré, Rey mío, Dios mío. Mire, hermano, no es lo mismo cuando uno está todo bien, todo marcha de maravilla, que cuando estás pasando una tribulación, un problema difícil. Es diferente. Por eso aquí David está
pasando momentos, está pidiendo como una protección de parte de Dios. Y por eso dice, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío, Dios mío. A ti oraré, hermano. ¿A dónde vamos a ir? Sino que con Dios solamente. Él es el único que nos puede ayudar. Como dijo Pedro, ¿a dónde iremos? Que tendremos palabras de vida eterna. ¿A dónde vamos a ir? Tenemos en quien refugiarnos, que se llama Jesucristo. Él es el único que nos puede ayudar, hermano. Nadie más, ni tu vecino, ni tu hermano, ni tu hermana. Señor Jesucristo es el único que te va a ayudar, pero te tienes que refugiar en Jesucristo, confiando de que Él te va a ayudar, te va a sacar adelante. Por eso dice, a ti oraré, a ti voy a pedirte, Señor, porque no tengo a dónde ir, porque Jesucristo es el único que nos puede ayudar a salir adelante en cualquier circunstancia, en cualquier problema. Denle un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Alábele, alábele, alábele. Dios es un Dios que oye la oración. Así ha sido siempre. En los tiempos antiguos, en los tiempos de David. Y sigue como hasta hoy, dispuesto a escucharte. La pregunta es, ¿estarás dispuesto a humillarte ante Dios y sentir que Él es el único que te puede ayudar? El principio más alentador de la oración y el ruego más poderoso es mirar a Él como nuestro Rey, como nuestro Dios. David también ora a un Dios que Él sabía que odiaba el pecado, la maldad, pero también sabía que cuando se arrepentía una persona, Dios, aleluya, lo recibía como hijo. Porque David sabía, hermano, David falló como cualquier otro humano. Falló, mató, adulteró, hizo cosas malas, pero se arrepintió y jamás lo volvió a hacer. Pero después, ¿qué pasó? Era conforme al corazón de Dios. Y ahora David era un hombre de mucha oración, un hombre que tenía, aleluya, esa relación íntima con Dios. Él podía orar y sentir que Dios lo estaba escuchando. Rey mío, Dios mío. Y nosotros, hermanos, tendremos esa comunión con Dios. Podremos decir, como dice David, porque a ti oraré. Porque, mire, hermano, estamos en tiempos difíciles, tiempos peligrosos, que usted y yo, si hemos dejado de orar, entonces estamos fallando a Dios, no al hombre, a Dios mismo, porque el Señor dice, estamos en tiempos difíciles donde tenemos que estar en oración constantemente para que tú puedas ser fortalecido, fortalecida. El cristiano ora, la cristiana ora porque es cristiana. Y el que no ora, pues, el diablo se lo devora. Hermano, yo creo que David sabía lo que estaba hablando. David no estaba delirando. David estaba conectado con nuestro Padre Celestial. Estaba conectado directamente con Dios y hablando. Y él también sabía que el Señor, Dios le iba a contestar. Hermano, usted puede hacer eso también. Usted puede, aleluya, pedirle a Dios con clamor, con esa seguridad de que Dios le va a responder. Si usted trae problema hoy, entienda, Dios quiere ayudarla, Dios quiere ayudarlo, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él ha prometido ayudarnos todos los días hasta el fin del mundo. Por eso David dice, hey, a ti oraré, Señor. A ti voy a orar porque sé que tú eres el único que me puede sacar adelante, porque sé que tú eres el único que me va a ayudar en esta lucha, en esta tribulación, pero yo voy a ganar de rodillas, humillarme de rodillas y el Señor se va a agradar de mi vida. Tenemos que esforzarnos para estar en oración constantemente. Vamos a leer Hechos 9. Vamos a seguir leyendo la palabra. Hechos 9, del 39 al 41.
Y dice la palabra de Dios, Hechos 9, del 39 al 41, ¿ya lo tiene? Dice así la palabra de Dios. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Dorcas, que significa Tabita. Ahí está, hermano, aquí está este hombre, Pedro, el que negó al Señor Jesucristo. Ahora Pedro está haciendo un gran milagro impactante ahí. Está, aleluya, resucitando a Dorca o a Tabita. Está muerta. Mandan a traer a Pablo literalmente, Pedro, y Pedro entra, aleluya, y la resucita. Pero ¿qué hizo Pedro primero, hermano, hermana? Pedro se humilló, oró a Dios, pidió a Dios por esa situación. Y el Señor le volvió la vida a esta muchacha, a esta niña. ¿Por qué, hermano? Porque se humilló. Nosotros, hermano, a veces, primero hacemos a veces las cosas al revés. Primero pedimos algo y después nos vamos a humillar. No, primero se humilla uno para algún milagro que Dios va a hacer en su vida. Aquí podemos mirar que Tabita o Dorcas era alguien que estaba esforzándose cuando estaba en vida, daba limosnas, buenas obras. Y eso, hermano, a Dios le agradó. Por eso Pedro, cuando llegó, le hablaron y fue a ese lugar. Por eso el Señor respaldó también en lo que Pedro está pidiendo por esta joven. Y Dios le volvió la vida, porque también ella era una mujer que tenía buenas obras. Hermano, yo creo aquí, aunque vemos que, aleluya, Dios usó en gran manera a este hombre, a Pedro, pero él primero lo que hizo, se humilló ante Dios. Él se dio cuenta que primero es la humillación y después viene el milagro. Pedro no hizo las cosas al revés. Aquí podemos mirar que las obras de caridad o las buenas obras de esta mujer le hacían bien al prójimo, y no nada más para ser elogiados o elogiadas, sino que en verdad ella lo hacía de corazón. Pero nosotros, mientras vivimos aquí en la tierra, que Dios nos regaló la salvación, debemos de estar llenos de buenas obras. No es por obra para que nadie se gloríe, claro, pero para su gloria y para su honra, en beneficio de los santos. Aquí podemos mirar que los caracteres como Dorcas son útiles donde moren, porque muestran excelencia de la palabra de verdad por medio de sus vidas. Entonces, podemos mirar que si nosotros no, aleluya, estamos haciendo lo bueno ante Dios, entonces, ¿dónde está que tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra? Dorcas volvió a la vida. Ahora, la resurrección de almas muertas a la vida espiritual cuando llegamos en pecado, en maldad.
Dios nos da la resurrección, o hemos pasado de muerte a vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y la primera señal es de abrir los ojos y nos damos cuenta de las grandes maravillas que Dios tiene o las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, hermano, yo creo que Pedro, aleluya, Dios lo usó tremendamente. Sabemos que se humilló y pidió a Dios primero. Y el Señor hizo la obra, hermano. Primeramente tenemos que humillarnos ante Dios y vas a ganar esa pelea, pero de rodillas. Vamos a seguir leyendo Romanos 12:12. Romanos 12:12 dice la palabra de Dios. Amén, ya lo tiene. Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Gozosos en la esperanza es por el regreso de nuestro Señor Jesucristo y de la redención definitiva. A pesar de estar sufriendo en tribulaciones, es cuando más debemos de doblar rodillas, estar en oración. Yo sé, hermano, hermana, que esto también era en el tiempo de la persecución, que estaban persiguiendo a los cristianos que estaban, aleluya, haciendo la voluntad de Dios. Eran perseguidos, pero aún así ellos tenían que buscar más a Dios, estar más en oración para tener más fortaleza. Para cuando los tiempos, cuando eran perseguidos, tenían que, aleluya, estar fortalecidos porque estaban en oración. Mire, hermano, cuando, aleluya, estamos en oración, no tan fácil el enemigo te puede tumbar porque estás haciendo lo correcto. Estás en oración porque el Señor, si nuestro Señor Jesucristo, tal vez si no hubiera estado en ese momento de entrega total, yo no sé qué hubiera pasado. Dios en carne, pero tenía un cuerpo físico como nosotros, y Él sentía lo que nosotros sentimos, pero Él sin pecado de todo. Entonces yo creo que es importante, hermano, hermana, la oración. Un hombre que ora, una mujer que ora está fortalecido, está fortalecida. Aunque venga la prueba, aunque venga la lucha, no tan fácil lo va a tumbar, porque está en fortaleza. No hay amenes, porque esto no cree que es fácil. El hijo de Dios, la hija de Dios tiene que estar en oración, en constante oración. Cuando hay problemas, no, tiene que ser siempre. Cuando tengo el problema es cuando me voy a poner en oración, ayuno. Ya se acabó el problema, ya no tengo por qué orar y ayunar. Eso es constantemente. Aunque no estés en tribulación, tienes que seguir orando por tu vida o por la de tu familia. Y más si estás en tribulación, es cuando más te tienes que humillar ante el Señor. Pero muchas veces se nos hace fácil, decimos, es que tengo problemas, ahorita no he ido, porque tengo muchos problemas. No has ido, hermano, a la iglesia, ya tienes como un mes que no es que tengo muchos problemas. ¿Y ya los arreglaste? No, pues no. Entonces, hermano, la oración te ayuda bastante, porque de esa manera vas a estar fortalecido, fortalecida. Y lo que venga hacia adelante no te va a pasar nada, porque estás en fortaleza con el Señor. Estás conectado con Dios, no con los hermanos, no, con Dios directamente. Y eso te va a ayudar a seguir la buena batalla. Las tribulaciones, los problemas, las ansiedades, la escasez, el problema por aquí, problema por allá. Es por eso, hermano, que tienes que estar en oración por los problemas que están ahí. No sé qué hacer. Mire, lo que tienes que hacer es orar a Dios. Pero es que no encuentro la salida. La oración te va a ayudar, el Señor te va a dar algo, una luz de lo que tú vas a hacer o de lo que tú quieras hacer, pero vas a estar conectado con Dios y Él te va a seguir hablando. Él te va a seguir hablando a través de la palabra. Hermano, yo a veces me han contado algunos hermanos que están orando y están recibiendo palabra de Dios. Están en oración y están recibiendo.
están recibiendo mensaje de Dios, porque están conectados directamente con Dios y el Señor les está hablando. Pero en oración. Es hora de orar. Ay, hace frío. No, es que es el momento de estar en oración. Son tiempos difíciles, tiempos críticos. Que, aleluya, aquí Pablo está dando este ejemplo de la constancia oración o ser constante en oración. Porque Pablo, él sabía, si le está dando este consejo a sus discípulos, es porque Pablo sabía la bendición grande cuando una persona está conectado con Dios, está, aleluya, en oración y se siente fortalecido, se siente fortalecida. Denle un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Vamos a seguir leyendo la palabra en Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 17. Primera Tesalonicenses 5, 17. ¿Ya lo tiene? Dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. Tenemos que regocijarnos en las bendiciones de Dios. Porque el Señor quiere eso, amén, que nosotros disfrutemos, amén, de esas grandes bendiciones. Estar en oración, pero sin cesar, hermano, es continuo. Es estarlo haciendo día tras día. Una vida entregada verdaderamente es una vida de gozo constante. Y podemos regocijarnos más si oramos más. La oración ayudará a llevarte adelante todo asunto lícito y toda buena obra. Si oramos sin cesar, no nos faltará tema para dar gracias en todo. Veremos razones para dar gracias por perdonar y por prevenir, por las misericordias comunes y las excepcionales, las pasadas y las presentes, las espirituales y las temporales, no solo por las cosas prósperas y agradables, sino también por las providencias aflictivas, por los castigos y las correcciones, porque Dios designa todo para nuestro bien, porque en la actualidad no veamos en qué nos ayuda. Entonces, hermano, tenemos que entender esto, que aleluya, la oración es constante, es estarlo haciendo sin cesar. Cuando somos disciplinados en estar orando, puedes entender muchas cosas, que a pesar de pruebas, a pesar de luchas, lo estás haciendo. A pesar que está la situación, lo vas a hacer. Y el Señor te va a ayudar, te va a bendecir. No apaguéis el espíritu. No tenemos por qué apagar el espíritu. Una persona que ya no ora sin cesar, el Espíritu Santo se le empieza a apagar. Se empieza a entristecer. Se empieza a entristecer y la carne empieza a avivarse, la carne empieza a agarrar fuerza. Y entonces la carne va a mandar después, porque no estamos en esa constante, sin cesar en oración, y el Espíritu Santo se está apagando. Entonces es importante la oración. Humillarse cada día es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Es cierto, muchas veces tal vez te vas a levantar tarde y vas a salir corriendo al trabajo, pero ya un estilo de vida siempre lo mismo. Yo creo que ahí ya algo está pasando, pero el cristiano, la cristiana, ora a Dios, pide a Dios, porque hay una gran necesidad en su corazón de orar a Dios, porque está el Espíritu Santo con esa necesidad de que usted ore a Dios, y el Señor va a derramar bendiciones sobre su pueblo. Pero Él quiere que se humille su pueblo, que cada día estemos en esa oración constante o sin cesar. Denle un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Vamos a seguir leyendo en Mateo 17, 21. Y dice la palabra de Dios de esta manera. Mateo 17, 21 dice, pero este género no sale sino con
oración y ayuno. Sabemos la historia de este joven lunático o que tenía un espíritu que lo atormentaba y se lo llevaron al maestro. Usted sabe la historia, ¿se acuerda? Y los discípulos no pudieron sacar ese espíritu malo. Y se molestó el padre de familia y fue con el maestro y dice: tus discípulos no pudieron hacerlo. Tus discípulos no lo pudieron sacar. Y el Señor, aleluya, les dio a entender que eso no era fácil, que eso se necesitaba con ayuno y oración, porque no es fácil orar por una persona que tiene un espíritu malo. Si nosotros no tenemos una vida espiritual auténtica, no estamos orando, no estamos ayunando, hermano. Nos pueden hasta romper la ropa, nos pueden hasta desnudar, porque no estamos preparados. Por eso, este género o esta situación, esta enfermedad, no sale así nada más, sino que solamente con ayuno y oración. A ver, trae para acá a este joven. Y el Señor lo liberó, porque no es fácil. Tenemos que entender que hay un precio alto que pagar, y eso se llama entrega total a Dios. Una entrega total a nuestro Dios, para que usted pueda hacer las cosas de Dios. No medias tintas, sino que una entrega total. No como la gallina nada más que dio el huevito y la vaca dio la lechita para darle el desayuno a este granjero, no. Como el cerdito, se llegó a entregar el jamón, se dio toda su vida. Es un ejemplo nada más. Entonces nosotros tenemos que entregarnos totalmente a Dios en ayuno y oración. Y vas a través de tu vida, vas a hacer grandes cosas para Dios, pero Dios va a hacer la obra. El Espíritu Santo va a hacer la obra en ti a través de tu vida. Pero este género no sale así nomás por nomás. Va a salir con ayuno y oración. Denle un aplauso fuerte una vez más al Señor. El caso de los hijos afligidos debe presentarse a Dios con oración ferviente y fiel. Aquí el Señor curó a este joven. Aunque la gente era mala, perversa y era provocado el Señor, de todas maneras Él curó a este joven, porque debemos entender que el Señor quiere hacer la obra a través de tu vida, pero necesitamos confiar al 100% en Él. Es una señal de esfuerzo, y aquí nuestro Señor Jesucristo como nuestro Redentor, y aquí da aliento a los padres a llevar a sus hijos a nuestro Señor Jesucristo, cuyas almas están bajo el poder de Satanás. Jesús lo reprenda. Él es capaz de sanarlos y está dispuesto, como poderoso es, no solo llevarlo a Cristo con oración, sino llevarlo a la palabra de Cristo, a los medios por los cuales se derivan las fortalezas de Satanás en el alma. Aquí podemos mirar que este muchacho, este espíritu malo, lo tiraba al agua, lo echaba a la lumbre, pero Dios, Jesús de Nazaret, tuvo misericordia y hizo el milagro, fue liberado. Pero eso no sale así nada más por así, sino que con ayuno y oración. Ayuno y oración, hermano, para que tú puedas hacer algo para Dios. Ayuno y oración. No es que yo conozco una persona que tiene muchos espíritus. Bueno, vas a tener que ayunar y orar, porque si vas así nomás así, podemos salir rasguñados, sí, nuestra ropa despedazada. Pero todo eso sale ¿con qué? Con ayuno y oración. Vamos a leer el último texto, Mateo 21, 22. Dice la palabra de Dios, Mateo 21, 22. ¿Ya lo tiene? Dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis.
y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Esto es algo tremendo. Dice que todo lo que tú pides vas a recibirlo. Pero Dios, yo te he pedido y no me contestas. Te he dicho y no me das nada. Bueno, no sé de qué manera lo estás haciendo. Tal vez estás orando con 5 cobijas encima y estás durmiendo. Yo creo que así el Señor no va a escuchar. El Señor quiere que te humilles. El Señor quiere que tires esas cobijas y te humilles ante Dios y le digas tus problemas. Y dice, si tú crees, todo lo que tú le pidas, si tú crees, el Señor lo va a hacer. ¿Será mentiroso el Señor? Jamás. Porque el Señor lo que promete lo cumple. Dice, todo lo que tú pidas en oración, lo vas a recibir. Porque el Señor, Él conoce nuestras vidas. Y vamos a mirar aquí que es algo, una oración, amén, que si tú lo haces de corazón, pero lo crees, dice que lo vas a recibir. Pero es importante también creer, porque muchas veces no estamos creyendo del todo. Estamos orando, pero a ver si el Señor me escucha, a ver si el Señor lo hace. Hermano, hermana, tenemos que tener esa seguridad de que el Señor va a hacer la obra, pero en oración. Vas a estar pidiendo en oración. Hay una historia de una mujer que tenía muchos hijos y nadie quería de Dios. Pero ella tenía en su cuarto un lugarcito donde ella lloraba y lloraba por sus hijos. Y ella estaba ahí pidiendo por sus hijos. Ella creía que se iban a salvar. Y un día falleció la hermana. Y no pudo mirar esa promesa de que serás salvo tú y los de tu casa. Pero cuando ella estaba ahí tendida, uno de sus hijos fue al cuarto donde ella siempre oraba y ahí el Espíritu Santo lo tocó, porque ellos eran jóvenes que conocían la palabra, porque su madre estaba siempre ahí pidiendo por ellos y hablándole de Cristo, y se salvaron todos esa noche. ¿Por qué, hermano? Porque esta mujer lo creyó de corazón, que su familia iba a ser salva, y Dios lo hizo. Porque el Señor no miente, el Señor cumple lo que promete. Denle un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Déselo fuerte al Rey de Reyes, aleluya.